Empieza a haber bastante inquietud entre los trabajadores, recordando también que de dónde venimos. Es decir, cada año con la gripe estacional los hospitales de la Comunidad de Madrid se saturan, las urgencias, las plantas, y si ya venimos sobrecargados, cuando empezamos a oír lo del COVID al principio, lo oíamos un poquito de lejos, en China, parecía que no iba a llegar, pues ya cuando apareció en Italia pues ya empezamos a preocuparnos. De hecho, en la Comunidad de Madrid, pues en muchos centros se pidió formación en la utilización de los EPIs ya a mediados de febrero para empezar a formar y adiestrar a los profesionales, tal y como decían los protocolos del Ministerio posteriormente. A mediados de febrero nosotros, los delegados sindicales, empezamos a pedir que se hiciera formación en los centros para adiestrar a los profesionales en la puesta y retirada del EPI, por si llegaba el coronavirus a España, viendo ya lo que estaba sucediendo en Italia. Cuando empiezan a llegar los primeros casos, creemos en principio que no iba a ser la oleada que llegó posteriormente. Eso yo creo que todos se nos pasó por la cabeza, que no íbamos a llegar a donde estamos actualmente, pero es verdad que una vez empiezan a llegar detectamos ciertos problemas en el tratamiento de estos casos, como que no se han identificado correctamente los contactos, no se hacen los aislamientos adecuados entre los profesionales que han estado en contacto con estos pacientes, porque el 25 de febrero se modifica el protocolo del Ministerio y ya no dice solo que se haga el test a las personas que vienen de China o Italia. El protocolo del Ministerio entonces dice que a todas las personas que estén ingresadas con una neumonía de origen desconocido se les haga el test. Entonces encontramos que el COVID ya lo teníamos dentro de los centros y que lo habíamos atendido en algunos casos sin las medidas de protección adecuadas. Problema: en ese momento no se aisló a todos los profesionales que habían estado en contacto con estos pacientes. No se hizo un buen estudio de los casos, con lo que se dispararon el número de contagios. Pues a partir de ahí empiezan a crecer los casos exponencialmente, se empieza a hacer en todos los hospitales, se empiezan a crear plantas COVID, por así decirlo, se hace un circuito específico para este tipo de pacientes y empieza a subir el número de contagios, y nos encontramos con que de repente, para hacer frente a ese número de contagios tan alto y esas personas que ingresan con una clínica tan grave, no tenemos equipos de protección individual suficientes. No se habían provisto previamente o alguien no había coordinado adecuadamente, y nos encontramos en los hospitales, en los centros de salud, en las residencias, en el SUMA, en todos los ámbitos nos encontramos con que no tenemos equipos de protección individual para hacer lo único que teníamos que hacer, que era cuidar de esos pacientes. Si nosotros, que somos la primera línea frente al COVID, no tenemos equipos de protección y nos contagiamos, empezamos a contagiarnos entre nosotros, podemos contagiar a los pacientes y a nuestras familias, con lo que es una situación de impotencia tremenda. Piensas que estás en un país desarrollado, en pleno siglo XXI, donde la Unión Europea y el resto de países deberían proveer adecuadamente de equipos de protección a sus profesionales, y nos encontramos con que no tenemos, con que tenemos imágenes muy parecidas a las de la gripe española a principios del siglo XX. Empieza a llegar material. Hay unas semanas, sobre todo la del 16 de marzo, es muy crítica, en la que no hay material, se nos indica que trabajemos en muchos centros con una mascarilla quirúrgica y una bata de papel que no te protege frente a aerosoles o salpicaduras, que realmente es más para proteger tú a los que están a tu alrededor que para protegerte tú mismo, y nos encontramos con que el material que llega en muchos casos es defectuoso, nos llegan gorros de ducha, nos llegan chubasqueros en algunos centros, con lo que con eso no puedes hacer frente al posible riesgo de contagio de COVID-19. Al final la gente se las ingenia con bolsas de basura, nos compramos nuestras propias máscaras protectoras en algunos casos, y podemos ir relativamente seguros, siempre entre comillas, a tratar este tipo de pacientes. Hasta estas últimas semanas no ha llegado el material. Aún a día de hoy en atención primaria les sigue llegando material que muchas veces es defectuoso o no les protege como debiera, y mucho menos en el número necesario. No olvidemos que ellos tienen que hacer el seguimiento domiciliario ahora de todos estos pacientes que se han dado de alta. La atención primaria atiende a pacientes que no son solo COVID, pacientes que están en casa, se han encontrado con situaciones que han ido a curar una úlcera a un domicilio y resulta que el paciente era COVID y no tenían el equipo de protección adecuado. Entonces, en primaria todavía hay una carencia importante de equipos de protección, y en algunos hospitales todavía estamos viendo que llevan batas de plástico que son insuficientes para protegernos. Ni personal, ni sitio, ni espacios. Al final lo que se hace es que se habilitan sitios que no estaban pensados para atender a pacientes, se habilitan para atender a pacientes. Donde no había una UCI, se crea una UCI, con personal que no tenía experiencia en UCI en muchos casos y que se ha adaptado. Hay que quitarse el sombrero con todas esas personas que nunca han visto un paciente crítico y que en esta situación han tenido que atender a un paciente crítico. ¿Por qué? Porque partimos de una base mala.
partimos de servicios infradotados, siempre al mínimo, al límite. Entonces, en el momento que hay una sobrecarga como la que ha habido del COVID, no tenemos ni personal suficiente, ni espacio suficiente, ni material suficiente para atender con las debidas garantías a los pacientes. Pues es difícil. En teoría, los alumnos que venían del último año de enfermería, por ejemplo, tenían que estar siempre supervisados, pero en una situación tan crítica y con el estrés y la presión asistencial que hay, es difícil imaginar que alguien pueda supervisar a un alumno. Con lo que al final han estado enfrentándose en muchos casos solos también al COVID, estos alumnos, con la incertidumbre de no tener un contrato adecuado y de no saber qué va a pasar con ellos cuando todo esto acabe. Pues los centros de salud lo han hecho, los profesionales lo han hecho de maravilla, han estado por encima, igual que en todos los ámbitos, por encima de lo que podían hacer, pero hay que reconocer que parte de la plantilla de primaria se llevó a IFEMA, se cerraron centros de salud. Y han estado unos profesionales muy sobrecargados atendiendo ellos solos a todos los pacientes que se iban dando de alta a los hospitales, más todo lo que tiene el centro de salud ya de base. O sea, la primaria debería haberse reforzado. Haber dotado a IFEMA con profesionales, sí, pero no tenían que haber salido de primaria. Primaria nunca se tenía que haber tocado. Se tendría que haber reforzado para favorecer la atención domiciliaria y que no tuviera que ser el primer contacto de los pacientes COVID con la sanidad el hospital, sino que fuera a través de atención primaria, con lo que pacientes leves o con pocos síntomas podrían haber estado en casa si la primaria se hubiera reforzado adecuadamente y se hubieran saturado seguramente menos los hospitales. Pues lo primero, un agradecimiento tremendo a la población, a la gente que nos reconoce, que nos aplaude, a la gente que sigue las normas que se imponen en el confinamiento, a la gente que sale a la calle de una forma responsable, a todas las fuerzas de seguridad del Estado, a los bomberos, que también son la primera línea siempre que hay cualquier desgracia. Pues agradecimiento, por supuesto. Eso nos ha dado a nosotros muchísima energía para seguir haciendo nuestro trabajo, pero también tenemos que recordar que no solo los aplausos valen, que el día de mañana probablemente seamos uno de los colectivos a los que quieran tocar si es que, o sea, con la crisis económica que se puede avecinar, y que es ahí donde tienen que estar a nuestro lado también. Los aplausos son necesarios, imprescindibles, nos han animado muchísimo, pero ahora hay que tomar otro tipo de medidas que van a ser muy duras por parte de los gobiernos, seguramente a nivel económico, y hay que proteger a los que hemos estado ahora mismo en la primera línea. No se pueden olvidar de nosotros. Lo que le pedimos a la población es que siga acordándose de lo que hemos hecho y que no dejen que nos recorten, que dejen la sanidad en mínimos por motivos económicos. No sé cuánto vale una vida actualmente, no lo sé, no se puede cuantificar a nivel económico, a nivel familiar, a nivel emocional. No se puede cuantificar una vida como para coger ahora y porque viene una crisis económica plantearse siquiera el hacer un recorte en sanidad. Entonces, a la población que nos aplaude le recordamos que después de todo esto tiene que seguir apoyándonos, y a los políticos, a todos, del partido que sean, lo que les decimos es que también recojan ese aplauso y que lo conviertan en medidas que mejoren nuestras condiciones laborales, porque el COVID lo único que ha puesto de relieve es que hemos trabajado durante años bajo mínimos y que con la gripe estacional cada año se están saturando nuestros hospitales. Los servicios de atención primaria no pueden dar la cobertura que tendrían que dar a muchos de sus pacientes porque no tienen los medios necesarios. Las residencias de ancianos ha sido de lo más dramático que hemos tenido ahora mismo en el COVID. Llevamos años denunciando las condiciones de las residencias de ancianos y están infradotadas de personal sanitario. Están infradotadas, y los EPIs a ellos les han llegado peor todavía de lo que nos han llegado a nosotros. La mayoría de muertos que ha habido en la Comunidad de Madrid, por encima de 4.000, según las últimas estimaciones, han sido en las residencias de ancianos, nuestros mayores. Es decir, aquellos que han cuidado de nuestros hijos, aquellos que han luchado por nuestros derechos, por esos derechos que hemos disfrutado nosotros una vez en democracia, son a los que han dejado abandonados en las residencias. Tenemos que cambiar el modelo sanitario. Hay que empezar a reforzar residencias de ancianos, atención primaria, hospitalización a domicilio. Tiene que haber los ratios suficientes de enfermeras por pacientes en todos nuestros hospitales. No podemos ser uno de los últimos países de Europa en cuanto a ratio por enfermera paciente. Eso está demostrado, que la falta de enfermeras, la infradotación de enfermeras en los hospitales provoca mayor mortalidad. Oye, vamos a solucionarlo, vamos a dotar de las enfermeras suficientes a todos los hospitales de nuestro país. Los hospitales todavía no se han recuperado, los centros de salud no se han recuperado, todavía no hemos vuelto a la normalidad, nos queda muchísimo. Especialmente las unidades de cuidados intensivos siguen estando en muchos casos al doble de su capacidad normal. Es decir, si viniera una segunda oleada, sobre todo las unidades de cuidados intensivos, no sabemos si podrían hacerle frente.
Es verdad que las plantas están más despejadas, que las urgencias están teniendo menos afluencia, pero las UCIs siguen estando llenas. Si hay una segunda oleada, si la gente no es responsable, si no seguimos las medidas que nos indican a rajatabla para salir a la calle y hay una segunda oleada de contagios, las UCIs, sobre todo, no sabemos si van a poder responder. Lo afrontamos mal. No entendemos por qué ha pasado esto. No entendemos que en pleno siglo XXI, para hacer frente a una pandemia como la que hemos vivido, no tengamos equipos de protección para los que son imprescindibles. No entiendo por qué tengo que tener compañeros que han estado ingresados en el hospital, que han tenido que ponerles oxígeno y que lo han pasado muy mal. O otras compañeras que han podido contagiar a familiares que se han puesto muy malitos, o en algunos casos pueden haber fallecido, incluso nuestras compañeras se sienten culpables de si habrán sido ellas. Es que la situación ha sido mucho peor de lo que la gente ha visto, ha podido ver en los medios. Es que nosotros hemos estado conviviendo con personas que se morían solas, que no podían estar acompañadas, y encima con el miedo de poder contagiarnos y llevárnoslo a casa, o de poder contagiar a alguna persona que no tenía el COVID. Entonces, si no tenemos los equipos de protección individual, en ningún caso se puede garantizar la seguridad de los pacientes y por ende la de nuestros familiares. Entonces, ha sido una situación muy triste, muy difícil de asumir, que nos hemos enfrentado a ella y las compañeras se han enfrentado a ella con una entereza tremenda, pero que no se puede volver a repetir. Hay que aprender de esto. Dicen los expertos que podría haber un repunte de COVID en octubre o noviembre. Tenemos que aprender de esto, tener capacidad propia para producir equipos de protección individual, para que podamos atender con las debidas garantías a los pacientes. Y no puede ser que la OMS desde el principio ha dicho que se tenían que hacer test, y que había que proteger muy bien a los profesionales sanitarios y no sanitarios de cara a esta pandemia, y que los test están empezando a llegar esta semana para hacérnoslos en la Comunidad de Madrid a partir de hoy lunes, y todavía no sabemos cómo los van a hacer exactamente. A nivel general no, se han estado haciendo test solo aquellos profesionales que tenían síntomas. A nivel general se empezó la semana pasada un estudio piloto en 5 hospitales de la Comunidad de Madrid, que ni mucho menos ha llegado a todos los profesionales de esos hospitales, y luego el viernes nos informaron que iban a empezar esta semana a hacer test al resto de profesionales de la Comunidad de Madrid, con la intención de que todos tuviéramos hecho el test. Van a hacer un estudio de anticuerpos y en función del resultado harán la PCR. Eso empieza a partir de hoy, en teoría. Ha pasado ya casi 2 meses desde que empezó la pandemia y es ahora cuando se empiezan a hacer los test sanitarios de forma masiva. Eso es lamentable. Cuando se ha propuesto, incluso antes que a nosotros, hacérselo a los futbolistas para poder empezar la liga. Es lamentable, no sabemos. Así nos quieren proteger, así quieren evitar que estemos de baja. Si vamos a pensar a nivel de eficiencia, como piensa la administración, vamos a pensar que si hubiéramos hecho test adecuados y aislamientos adecuados entre los profesionales, hubieran caído muchos menos y hubieras tenido disponibles profesionales que no has podido tener disponibles porque estaban de baja. Si miramos en términos de eficiencia, ¿qué más eficiencia es que tener a los profesionales protegidos, con los EPIs adecuados y haciéndoles los test adecuados para que no tengan que estar de baja en casa? Les tendríamos disponibles. Aparte, es que han puesto en peligro a nuestras familias. Básicamente es repetir una y otra vez lo mismo que hemos repetido, que nos han dejado desprotegidos, que no se nos ha protegido adecuadamente, que lo primero tendría que ser hacer los test entre profesionales, que no puede darse otra vez la misma situación que hemos tenido hasta ahora, que no podemos tener todavía la incertidumbre de saber si van a renovar o no van a renovar a estos profesionales que cumplen el contrato el 30 de abril, que han estado ahí a pie de cama, han estado al pie del cañón y ahora puede que algunos se vayan a la calle. No es forma de cuidar la sanidad así. Tenemos que aprender que la sanidad tiene que ser una sanidad potente, bien dotada de profesionales y de material, y que no podemos seguir haciendo negocio con la sanidad. La sanidad es un derecho, está reconocido en la Constitución, y para que ese derecho se lleve a cabo con las máximas garantías de seguridad tiene que estar dotada de los profesionales suficientes y tiene que haber las camas suficientes. No podemos tener alas cerradas en algunos hospitales todavía.